bendiga y les recuerde bienvenidas a la casa del Señor. Somos la Iglesia Bautista Redentor y en la noche de hoy nos proponemos tener nuestro cuarto estudio bíblico de discipulado. Pero antes queremos, tener una palabra de gratitud a la afirmación del Señor y luego queremos interpretar un himno, el cual es la sorpresa para esta noche. Y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Aparte de la sorpresa del himno, pues otra de las sorpresas que por fin pudimos convencer a nuestra productora que saliera en cámara en el día de hoy, a Alondra Liz. Así que muchos de ustedes la conocen, pero los que no la conocían, pues ella es la que ponía el dedito así y estaba por ahí pendiente a que la cámara, la luz y todo estuviera set. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias porque tú estás aquí, al igual que en los hogares de mis hermanos y mis hermanas a la distancia. Te pido, Dios, que en esta noche tu presencia se haga manifiesto en todo lugar. Que sintamos que tu Santo Espíritu inunda nuestras casas, las cuales hoy son el templo donde habitas, donde nos congregamos, donde como familia, como hermanos, amigos, podemos establecer la iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites, gracias a la tecnología, poder llegar a tantas vidas. Te pido, Dios, que a todo aquel que escuche en esta noche tu palabra, sea tu Santo Espíritu, revelándole la verdad a su corazón. Tú eres la verdad, tú eres camino, verdad y vida. Deseamos que ese camino, que esa verdad y esa vida sea una realidad en aquellos y aquellas que a la distancia nos están siguiendo. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén, amén. Entonces, en el año 2015, eso fue hace unos 5 años atrás, se me encomendó de parte de la denominación a la que pertenezco, la Iglesia Bautista de Puerto Rico, el traer un himno, tema para la asamblea de ese año, la asamblea giraba en torno a la importancia de vivir la palabra, vivir la escritura. Y el Señor pues me inspiró a escribir este himno y mi esposa pues me convenció de traerlo a los estudios bíblicos que estamos dando los jueves. Así que escúchalo en esta noche. Si desea la letra del mismo, por lo menos la iglesia la va a recibir, pero si usted también que nos está visitando a través de su página de Facebook o de YouTube, desea también esta letra, nos lo envía por inbox, que con gusto le enviamos también copia de la letra para que la tenga en su hogar y la cante con nosotros todos los martes. Todos los martes, antes de entrar al estudio, vamos a estar cantando Eduquemos, obedezcamos y vivamos la palabra. La Escritura nos invita a que enseñemos, educando a la iglesia del Señor. Una iglesia que le espera represente a su reino de justicia, paz y amor. Estudiemos juntos su santa palabra, en la vida nuestra guía y nuestra luz. Eduquemos, eduquemos y formemos el carácter del Señor. Formemos el carácter del Señor, observando la vida del Maestro y siguiendo su enseñanza con tesón. Estaremos fomentando con ejemplo la obediencia a la palabra del Señor. Dios espera como Padre que sus hijos le obedezcan con fervor y convicción. Obedeciendo, exaltemos el nombre del Señor. Obedeciendo, exaltamos el nombre del Señor. Es la Biblia nuestra base de conducta, manantial y fuente de autoridad. Nada que sobrepase su enseñanza, no hay escrito que le pueda igualar. Es por eso que vivimos la palabra ante el mundo que nos mira sin cesar. Hoy vivamos,
Señor es uno da. Espero que les haya gustado a todos los que están, ¿verdad?, en sintonía a la distancia. Saben que la letra va a estar disponible, todos los miembros de la iglesia la van a recibir entre hoy y mañana. Y aquellos y aquellas que nos están visitando a través del Facebook Live o YouTube pueden escribirnos y con gusto se lo enviamos también. Ahora voy a pedirle a nuestra hija Alondra que ore por este servidor para comenzar entonces la clase de escuela de estudio bíblico de discipulado, el Espíritu dentro de mí, en esta noche. Dentro de ti, perdón, Espíritu dentro de ti. Oramos. Señor y amantísimo Padre, primeramente, Señor, te damos gracias por tu presencia en esta noche, Señor, y en este día, Señor. Gracias porque has permanecido con nosotros durante todo este caos que está viviendo el mundo, Señor, y permaneces fiel, Señor, y así seguirás estando. Gracias nuevamente por este día, Señor, y ahora te pedimos de manera especial por este estudio bíblico, Señor. Sé tú dando la palabra, Padre, a través de Ramón, y que las personas que lo están escuchando, Señor, puedan sentir la bendición de parte tuya. En el nombre de ti, amado Jesús. Amén. Amén, amén. Agradecemos a Alondra por su gentileza estar con nosotros en esta noche. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos todos a la casa del Señor. Bueno, vamos a entrar en materia. Espero que todos los que nos están viendo hayan hecho su asignación. Muchos de ustedes me la enviaron, cosa que agradezco. Recopilé la respuesta, como estaba haciendo los jueves, la respuesta que me están enviando la recopilé para con ella elaborar el estudio bíblico de esta noche. Así que a todos aquellos y aquellas que me la han enviado, muchas gracias. En esta noche vamos a culminar esta primera sección de discipulado. Así que con este estudio terminamos esa primera sección. Así que los que han estado con nosotros los 4 jueves, los felicito. Ya terminamos juntos y juntas esta primera parte. Bueno, bajo el título El Espíritu dentro de ti, vamos a dar comienzo en esta noche al estudio bíblico. Cristo resucitó. Yo espero que nadie de los que nos está viendo tenga duda de esta gran verdad. Es un absoluto. Cristo resucitó y ahora Él vive. Cuando Él ascendió al cielo, Él no dejó solos a sus seguidores. Él envió al Espíritu Santo para que todos los creyentes vivan bajo su control. Todos los cristianos, los creyentes ahora vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando mucho en esta noche. Hablemos un poco acerca entonces de la ascensión de Cristo. Este próximo domingo vamos a estar celebrando Domingo de Resurrección. Se nos fue el día que Cristo ascendió a los cielos. Fueron 40 días posterior a ello. Pero es muy importante el hecho histórico de la resurrección de Cristo, el primogénito que resucitó de los muertos. Nos pide los escritores de este estudio bíblico que leamos cuidadosamente el relato de la ascensión de Cristo en Hechos 1, versos del 9 al 11. Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11. Voy a dar la lectura. Dice: y habiendo dicho estas cosas, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravillosa palabra de esperanza, sobre todo para nosotros en este tiempo tan difícil, ¿no creen? Así que nos dice aquí que nos pide el escritor que hagamos lo siguiente. Con nuestras propias palabras, brevemente, describamos los eventos relatados en los versículos 9 y 10 y lo que significan para nosotros. Voy a dar la explicación. Esta fue la despedida corporal del Señor Jesucristo. No era un adiós, sino un hasta luego. Una partida con la expectativa de algo que estaría muy pronto a nuestra disposición como iglesia. ¿Dónde está Jesús ahora? El versículo 11 nos lo dice. Jesús hoy está en el cielo, a la diestra del Padre, en el lugar de poder y autoridad, como el soberano que es. Así que estos 2 hombres que estaban vestidos de blanco, ¿qué fue lo que predijeron al final del versículo 11? Que de la misma forma que Jesús partió hacia el cielo,
de esa misma manera iba a regresar en su momento. Yo espero que todos los que me están escuchando, todas aquellas jóvenes, jovencitas, adultos, niños, niñas, tengamos esta confianza. Jesucristo ha de regresar. Amén y amén. ¿Cuál es una razón por la cual Jesús se ha ido al cielo? ¿Por qué ha partido hacia el cielo? El evangelista Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 3, dice lo siguiente. Escucha bien estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, escuche bien, vosotros también estéis. Qué linda promesa la de nuestro Señor. Así que, ¿cuál es la razón por la cual Jesús se ha ido al cielo? El evangelista Juan nos las contesta. Fue a preparar lugar para luego tomarnos para sí y vivir todos y todas eternamente con Él. ¿Deseas esa garantía para ti? Vivir eternamente con Cristo Jesús. Si aún Jesús no es el Señor y Salvador de tu vida, hoy es una linda noche para que tú garantices que va a haber lugar para ti allí. Amén y amén. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. Efesios es una de las cartas, epístolas, cartas que el apóstol Pablo escribió y se encuentra en esa segunda sección de las escrituras a la que le llamamos Nuevo Testamento. Pablo redactó muchas cartas y una de las cartas que redactó se adjudica a la iglesia o la congregación que se encontraba en Éfeso. Y a esta iglesia él le escribió las siguientes palabras. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en el siglo que estaba hablando Pablo, sino también en el venidero, o sea que llega hasta nuestros tiempos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya hace una mención Pablo, donde nos pone junto a Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo terrenal. Profundo mensaje. ¿A qué lugar de autoridad ha ascendido Cristo? En el versículo 20 nos lo dice en el capítulo 1 de Efesios. Al máximo lugar de autoridad, de poder y honor. Autoridad, poder y honor. Desde esta posición, ¿sobre qué reina Él? Los versículos 21 al 23 nos los contestan. Voy a leer textualmente del pasaje nuevamente. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ningún poder político terrenal se puede mantener de pie ante la poderosa y majestuosa presencia del que reina y vive para siempre, Cristo Jesús. Ese es el que tiene la última palabra. No es ningún rey, no es ningún gobernador, no es ningún presidente. Esos van y vienen. Solo Cristo permanece para siempre. ¿Lo crees? Yo lo creo. Hablemos un poco entonces del trabajo de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Por qué está a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo en el cielo? Romanos 8:34, otra de las cartas que Pablo escribió, de hecho, la más extensa de todas sus cartas. Estamos hablando que en esa sección que llamamos el Nuevo Testamento, primero están los 4 evangelios, luego está el libro de Hechos que nos narra la historia de esa primera iglesia, y luego del libro de los Hechos comienzan las cartas de Pablo, y la primera es la de Romanos, la va a encontrar ahí rapidito. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. Así que, ¿qué está haciendo Cristo ahora? Él está intercediendo por nosotros, por sus hijos, por sus hijas. La pregunta que yo hago ahora es la siguiente: ¿eres tú que me está viendo, hijo o hija de Jesús? ¿Has conocido y has reconocido su señorío sobre tu vida? Pues bien, si tú has contestado la afirmativa a estas preguntas que yo he lanzado, tienen a Cristo hoy como intercesor continuo tuyo en el cielo. Y esa, amigo y amiga que me escucha, es una gran noticia. Intercesión significa pedir clemencia en nombre de otro. Y sabemos que en Jesús tenemos un excelente, único y perfecto abogado. Él es quien nos defiende. En la gran oración de Jesús registrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, se nos pide que hablemos de cuáles son algunas de las cosas que Él pide a sus seguidores. Porque así, ¿verdad? Como Jesús nos da a nosotros unos derechos, nosotros como seguidores de Jesús también tenemos unos deberes. Así que del capítulo 17 de Juan voy a hablar en unos cuantos versículos. Versículo 13. Dice, todo esto son versos textuales de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que alguna de las cosas que Él está pidiendo Jesús para sus seguidores al Padre es que haya gozo en nuestro corazón, gozo cumplido. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Interesante esa otra oración de nuestro Señor Jesucristo. A veces estamos, Señor, quítame de este problema, Señor, quítame de este otro problema, porque yo soy la niña de tus ojos. Señor, fíjese, Jesús hace una oración bien particular. No es que nos quiten del mundo, pero que nos guarde del mal. Es totalmente distinto y diferente. Quizás no es la oración que nosotros quisiéramos, pero es la oración eficaz que necesitamos en este tiempo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, santificación significa separación, consagración. O sea, que nos guarde y nos haga suyo, y que estemos, aunque estemos en este mundo, seamos posesión del Señor. La mejor comparación que yo hago con esto es la siguiente. No sé cuántos de los que están ahora mismo sintonizándonos han ido a otro país, que no sea Estados Unidos, otro país. Interesantemente, en otro país, si usted ha dado una vuelta cerca de la capital de ese país, sea Venezuela, Colombia, República Dominicana, México, usted va a ver que hay muchos lugares donde hay lo que se llaman unas embajadas. Y dentro de ese perímetro de terreno, ese lugar, por ejemplo, aquí cerca de República Dominicana, aunque sea República Dominicana, donde está enclavada la embajada de la República de México, para todos los efectos legales, dentro de ese lugar, eso es México. Pues mire, ¿sabe qué? Usted y yo, los hijos e hijas del Señor, somos en este mundo embajadores. Nuestro terreno tiene que ser distinto y diferente, aunque vivamos en este mundo, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 21, para finalizar del capítulo 17 de Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Interesante por demás esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, en ese versículo 21 lo que está diciendo es: Señor, yo te pido que ellos sean uno para que la gente crea. Sean uno para que la gente crea. Cuando la gente ve a la congregación unida, y esta es una de las cosas, ¿verdad? Iglesias perfectas no existen. La iglesia perfecta va a existir el día que Cristo venga a buscarnos a todos. Ese día la iglesia va a ser totalmente perfecta. Ahora, algo que yo distingo de la iglesia que por la gracia de Dios yo pastoreo. Aunque tengamos diferencias, nos amamos. Es una iglesia que ama. Le encanta amar, le encanta recibir a la visita. Y el día que podamos abrir las puertas de nuestro templo, yo le exhorto a usted, si no está yendo a ninguna congregación, que vaya, y usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Porque en un momento dado, este que está aquí entró también por las puertas de ese templo, herido, dolido. ¿Y sabe lo que me hizo quedarme allí? No fue la predicación, no fue el estudio bíblico, no fue tampoco la música, todo eso era muy bueno. Lo que hizo que nos quedáramos allí fue con el amor que nos recibieron y con la sencillez de corazón, y simultáneamente ver cómo esa gente se amaba.
Y hoy día pues soy parte de ese gran amor. Donde hay unidad de propósito, es como un campo magnético que atrae. Así que procuremos siempre que esa petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre, buscarla, que seamos uno, para que la gente crea. Y finalizo esta parte con el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que no hay que dar mucho resumen acerca de ese versículo. Así que el deseo del Señor es que tú, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de la pantalla, tú algún día estés con Él eternamente y para siempre. ¿Piensas que hoy Jesús está orando por las mismas cosas para ti? Nos pide que expliquemos la respuesta y nos da un hint, ¿verdad? Una orejita. Hebreos 7, 24 a 25. Dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Jesús por sus hijos y por sus hijas no cede ni un segundo. Es constante. Es como el fuego del altar antiguo que estaba constantemente encendido. Tenemos en Jesús a un permanente intercesor por nosotros. Gloria a Dios. Hablemos ahora un poco del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo creyente, toda creyente sabe que en usted mora el Espíritu Santo. No dé lugar a dudas a eso. Eso es una realidad. ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo a sus discípulos? ¿Cuál fue la promesa que él hizo a sus discípulos que su Padre iba a hacer? En Juan 14, 16 y verso 26 dice lo siguiente. Primero el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la promesa de Jesús a sus discípulos, y que es extensiva a ti y a mí, es que Él enviaría un consolador. Es este consolador la persona del Espíritu Santo. Y digo de forma totalmente intencional la palabra persona. ¿Y por qué digo persona? Porque podemos intimar con el Espíritu Santo, podemos dialogar con Él, podemos escucharle, podemos verle en funciones, podemos aprender de Él. En resumidas cuentas, como persona que es el Espíritu Santo, en la que podemos intimar y llegar a conocerla, podemos día a día tener un trato con Él y Él con nosotros. Amén. Así que, ¿qué puede decirse de una persona que de verdad reconozca que Jesús es el Señor? Así que usted y yo, aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. 1 Corintios 12:3, ¿qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que dicha persona ha recibido la revelación por parte del Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo quien le ha guiado a toda verdad. Cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar, querido amigo y querida amiga, que no es lo que estoy haciendo hoy, pero de vez en cuando meto algo que aparenta que estoy predicando. Pero cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar y lanzo el reto para que vidas lleguen al conocimiento del Señor, siempre hago esta aclaración. No soy yo, y mucho menos son las palabras que yo estoy empleando. Por mis expresiones, nadie es capaz de convertirse. El que convence a aquella persona que decide convertirse a Cristo, el que lo convence es el Espíritu Santo. Solo Él y únicamente Él. Los que predicamos somos simples instrumentos del reino. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Da gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que tú, que te has convertido, que te has rendido al Señor, tuviste dentro de ti un trabajo maravilloso de la presencia misma de Dios, guiándote a toda verdad. Así que, ¿qué es cierto de cada creyente? Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es categórico Pablo en esta epístola. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Se supone que ya no vivimos como nos da gusto y gana. Como decimos en Puerto Rico, usted y yo se supone que no estemos viviendo al garete. Ahora, convertidos, vivimos según los criterios espirituales que deben distinguir a los hijos e hijas del Señor. Primera de Corintios 2:12, ¿qué nos dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que se nos ha dado el espíritu de parte de Dios, el cual se distancia muchísimo del espíritu que habita en este mundo. Tiene que haber un contraste. ¿Okay? Una vez nosotros nos convertimos, me va a perdonar, pero no podemos seguir siendo igual. Un encuentro con Cristo es un encuentro que marca una diferencia. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este dato es interesantísimo porque en la antigüedad y aún hoy día en algunos círculos se tenía la creencia que en el templo y solamente en el templo habitaba Dios. Luego de la llegada de Jesús, ya podemos de forma libre relacionarnos con Dios. ¿Sabe dónde? En cualquier lugar y a cualquier hora. Hay una expresión que he utilizado muchísimo en mi congregación y hoy deseo compartirla contigo. Nuestras casas, nuestros hogares son extensiones del templo donde Dios habita. En tu casa, en mi casa, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ya eso es templo del Espíritu Santo de Dios, ya es templo de Dios y Dios habita. Así que este versículo tiene también unas repercusiones tremendas, porque el pensamiento secular, de que se chave es mi cuerpo, con mi cuerpo yo hago lo que me venga en gana. ¿Usted me entiende? Ese tipo de expresiones que se oye por ahí choca de frente con la gran que la de ser declarado propiedad del Señor conlleva unos grandes beneficios, pero también viene acompañado de grandes responsabilidades. Por eso es que Pablo en esta carta de Corintios está haciendo esa pregunta. ¿No sabes que tú eres templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que antes de nosotros dispararnos unas maromas, debemos hacerle esa pregunta. ¿Estoy en el lugar que el Espíritu Santo desea que yo esté? ¿Estoy haciendo con mi cuerpo lo que el Espíritu Santo desea que yo haga? Interesante pregunta para que te la formules en esta noche. Otra carta de Pablo, Tito, capítulo 3, versos 5 a 6 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, aprenda algo desde temprano. Nada de lo que hagamos por nuestras propias fuerzas nos va a acercar a Dios. Nada de lo que usted haga por su propia fuerza le va a acercar a Dios. Cristo y solo Cristo es el camino al cielo. Amén. Espero haber oído un amén bien sonoro a ese lado de ella. Pregunta 10. ¿Por qué Dios envía a su Espíritu para que habite en nosotros los creyentes? Entonces me da una selección múltiple y me dice, coloca un círculo a la letra con la respuesta correcta. Y nos da una orejita, el que crea este estudio en Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y nos da 4 posibilidades. Una era porque el creyente ha sido bautizado, porque el creyente es su hijo, porque el creyente le ha dedicado su vida a él, porque el creyente ha tenido una experiencia especial. Quiero que sepan que todos los que me enviaron la respuesta la enviaron correcta, es la B. ¿Por qué Dios envía su Espíritu para que habite en el creyente? Porque el creyente es hijo de él. Esa es la respuesta correcta, así que los felicito a todos. ¿Cuáles son algunos de los resultados de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Porque oiga, esto de tener dentro de usted el Espíritu Santo tiene que marcar un antes y después. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice lo siguiente, uno de los versículos favoritos que le enseñé desde muy pequeño a mi hijo Ramón, que espero que en algún momento dado vea, sé que está conectado en otra transmisión hoy, pero espero que la vea pronto y se acuerde de esto. En 2 de Timoteo 1:7, y lo dice que se lo aprendiera de memoria.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿cuáles son los resultados de la presencia del Espíritu Santo? Mire, número 1, valentía. O sea, no hay espíritu de cobardía, valentía. No significa que en momentos dados tengamos cierto temor, cierta cautela, cierto cuidado. Pero donde habita la presencia del Señor, sabemos que el Dios de lo imposible está presente. Así que hay valentía, hay poder. No tan solo que lo cantamos, hay poder, poder sin igual poder. No, que vivimos ese poder. Hay amor para con nosotros mismos y nuestros semejantes. Y hay dominio propio. Y ese dominio propio es importante porque eso significa que nosotros tenemos la capacidad de mantener una disciplina de vida. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Si revisamos las preguntas del 7 al 11, nos hace esta pregunta: ¿cómo sabes que el Espíritu Santo vive personalmente en ti? Esto es una pregunta excelente que yo la dejo para que tú mismo, tú misma te hagas un autoanálisis. Y anótala por ahí. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo vive personalmente en mí? ¿Qué hay en mí que yo pueda decir definitivamente? El Espíritu Santo mora en mí. Viviendo bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuáles son dos de los conflictos de carácter en tu vida? Gálatas 5, 16, 17 nos da un muy buen ejemplo que podemos seguir. Dice así: digo pues, entonces Pablo escribiendo a esta comunidad de fe en Galacia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El conflicto que se desata entre la carne, o sea, la vieja manera de vivir antes de Cristo, y el Espíritu, el nuevo orden de vida, es bien fuerte. Es un conflicto sumamente fuerte. Como bien dice este mismo pasaje, estos se oponen entre sí. Así que la pregunta es: ¿quién debería controlar nuestra vida? ¿Quién debería controlar mi vida? El Espíritu Santo. Como he mencionado en varias de mis prédicas, el Espíritu Santo es como el GPS del alma. Y tú debes estar atento a las alarmas, pues la misma nos indica cuando nos hemos desviado de la senda y nos explica cómo regresar de forma segura. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez no has estado en algún lugar y estás perdido y ese aparatito que usamos ahora en el carro empieza recalculando, vuelva y vire, vaya a la derecha, vaya a la izquierda? Porque nos está diciendo: te saliste de la senda o de la ruta a la que te tenías que tomar. De la misma forma, el Espíritu Santo trabaja y opera en la vida de nosotros los creyentes. Cuando estamos haciendo algo que puede costarnos caro, las alarmas se encienden. Amado y amada, por tu propio bien, no apagues la llama del Espíritu. No apagues las alarmas que se encienden porque son para tu protección. Amén. Hay una ilustración que se nos narra aquí de J. Oswald Sanders, la voy a leer, sobre el poder que resulta de la unión del Espíritu Santo con el creyente, esa fusión. Dice J. Oswald Sanders lo siguiente: yo tengo en mis manos un trozo de plomo, lo coloco sobre una piscina con agua y lo suelto. El plomo es atraído irresistiblemente hacia la tierra y se hunde hasta el fondo de la piscina. Ha sido dominado por la fuerza de gravedad. Ahora bien, yo voy y tomo ese mismo plomo, le amarro un buen trozo de madera y lo suelto en la misma piscina. Ahora él flota. Ningún cambio se ha hecho en la naturaleza o tendencia del plomo, ni tampoco ha dejado de actuar la fuerza de gravedad, pero a través de su unión con la madera ha sido dominada por una ley más fuerte, la ley que gobierna los cuerpos flotantes, y ha sido emancipado de la atracción descendente de la gravedad. Interesante, ¿no te parece? Tú y yo somos ese pedacito de plomo, atraído por la fuerza de gravedad. Mantengámonos en unión con ese pedazo de madera y estaremos siempre a flote en el nombre del Señor. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 13 al 14 nos dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A Jesús, ¿ok? Ese es el que glorifica el Espíritu Santo, a Jesús. Estas palabras que el evangelista Juan registra es una cita textual de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le glorifica a Él. ¿Cuál es entonces la espada del Espíritu? Con lo que contamos tú y yo. Efesios 6, 17 en su final dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Los que me conocen bien saben el énfasis que en nuestra congregación, en la Iglesia Bautista Redentor, le damos al estudio de las Escrituras. Por eso es que estoy haciendo esta serie de estudios los jueves. Y vamos a continuarla aunque abramos el templo. Para aquellos que me lo han preguntado, en el nombre del Señor. Y lo hacemos porque estamos conscientes que el conocer la palabra, el conocer las Escrituras, esto que está aquí, es poderoso. Y que el vivir dicha palabra, vivamos la palabra como cantábamos en el corito ahorita, es más poderoso aún. Pero para usted y yo poder vivir las Escrituras, primeramente necesitamos conocer las Escrituras. Para poder vivirlas, aprenderlas, hay que leerlas, conocerlas, intimar con ellas. Importante. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios sobre el creyente? Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿okay? ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un poder penetrante. Discierne, examina todo nuestro ser, nos hace una radiografía, un MRI, un PET scan, completito de arriba a abajo. Ve inclusive mucho más de lo que usted y yo, nosotros mismos podemos ver. ¿En cuál actividad el Espíritu Santo nos ayuda y cómo lo hace? Romanos 8:26 nos contesta esta pregunta. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te ayuda y me ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe qué? Porque somos frágiles, somos humanos, nos caemos y nos duele. El que me diga que está contento en estos días, yo le recomendaría honestamente hacerse un buen examen de estudio de la mente. Porque la realidad es que son días difíciles y nuestra fragilidad está saliendo a flote en este tiempo. Pero en medio de esa debilidad, en medio de esa humanidad nuestra y en medio de esa fragilidad, el Espíritu Santo nos sostiene. Amén. Me ayuda el Espíritu Santo en la medida en que intercede por mí. ¡Wow! O sea, es súper dinámico en sus funciones. El Espíritu Santo está constantemente trabajando. ¿Cuáles fueron algunas de las actividades de los discípulos después de haber sido llenados por el Espíritu Santo? Los discípulos del Señor, una vez Cristo parte, se quedan tranquilos esperando a que el Espíritu Santo llegara, ese consolador. Y Hechos 2:4 nos lo registra. Dice: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, perseveraban. O sea, a pesar de todos los esfuerzos para combatirles, porque le estaban haciendo la vida imposible a esta primera iglesia, ellos se mantenían firmes en lo que los apóstoles estaban enseñando. Tenían comunicación y comunión constante, o sea, eran una común unidad entre ellos y ellas. Compartían la intimidad de la mesa, el pan. Abrían sus casas para que otros y otras llegaran y se sentaran a la mesa, todos juntos y juntas. Oraban, intercedían unos por otros. Si me preguntan como pastor, ¿a qué yo quisiera aspirar como líder de la Grey de una comunidad de fe? Respondería lo siguiente: a buscar dentro de lo más que podamos parecernos a esta primera comunidad de fe. Obvio, hablo de estos ejemplos que di
porque sabemos que al igual que hoy día, la iglesia tampoco era perfecta, nada que ver. Pero ese sentimiento de amarse unos a otros, ese sentimiento de mantenerse uno, ser una común unidad, ese sentido de abrir las puertas a los demás y sentarse a la mesa juntos, a mí me encantaría. Eso es a lo que yo aspiro como líder. Y que muchos y muchas puedan llegar. ¿Okay? Hechos 1:8, nos dice, Jesús usa las expresiones recibirán y serán. Y él hizo estas dos declaraciones en conjunción con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Cuáles son las dos declaraciones que él hizo? Vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta aquí. Recibiríamos poder, número 1, y que le seríamos testigos. Y esa palabra testigos, en su original griego, ¿sabe cómo se llama? Martirios. ¿Y sabe lo que significa eso? Que aquellos que iban a ser testigos iban también a estar dispuestos y dispuestas a dar su vida por aquello en lo que habían creído. Así que cuando se nos habla de martirio en la Biblia, o testigo, es la misma palabra. Testigo, martirios. Interesante. ¿Cómo te ayuda, cómo me ayuda el Espíritu Santo entonces a testificar? Mire, la vida llena con el Espíritu Santo es una vida de obediencia a Él. Es una vida centrada en la persona de Jesucristo. Es una vida fundamentada en la palabra de Dios. Es una vida de constante oración. Es una vida de comunión. Es una vida de testimonio. Eso es lo que significa que es una vida que está practicando constantemente lo que definimos las disciplinas espirituales. Es una forma de vida que nosotros hemos decidido llevar adelante. En este estudio bíblico que les envié, y si usted no lo ha recibido y lo desea recibir, nos puede escribir al inbox con mucho gusto. Se lo voy a hacer llegar. Se nos trae una gráfica donde hay una rueda y se habla del cristiano obediente en acción, y en el centro de la rueda nos tiene a Cristo y tiene 4, ¿verdad? Áreas para llegar, como una rueda preciosa con 4 palitos. Uno dice la oración, el testimonio, la comunión, la palabra. O sea que la ilustración de la rueda es una forma útil para recordar estas verdades básicas acerca de la vida que está llena por el Espíritu Santo. Es una vida centrada en Cristo. El Espíritu Santo enfoca su atención sobre Cristo y lo autoriza a vivir una vida de obediencia a Él. La palabra de Dios y la oración construyen entonces una relación tuya y mía con Cristo para que Él, Jesús, pueda vivir a través de nosotros y de esa manera alcanzar a otro y otra por medio de la comunión y el testimonio. Sin llamar la atención a sí mismo, el Espíritu Santo moldea cada actividad en una avenida de bendición espiritual. Así que esta gráfica está maravillosa. Si la desean, me la pides, que con gusto te la voy a hacer llegar por email. Nos pide que leamos entonces Hechos 4, 31 al 33, para enumerar los ejemplos de los principios de esta rueda que mencioné, que han sido demostrados por los discípulos en este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mire qué clase de conversión. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que de aquí podemos sacar los siguientes ejemplos rápidos. Vivían en oración, vivían en comunión, eran de un solo corazón, e importante, daban testimonio en palabra y en acción. La iglesia tiene que estar dando testimonio en todo el tiempo, constante. No podemos ser cristianos encubiertos. Nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nosotros vayamos, deben entender por nuestras acciones que hay algo diferente en usted y en mí. De una forma elegante le digo a los miembros de mi congregación, permite siempre que donde quiera que tú pises, dejes aroma al Espíritu Santo. Amén.
Así que en esta noche voy a dar un resumen para recordar estos siguientes puntos. Número 1. Jesucristo prometió que después de su partida, Él prepararía un lugar para los creyentes. Los apóstoles observaron cómo Jesús ascendió fuera de su vista al cielo. Está sentado a la derecha de Dios, a la diestra. Así que Cristo reina sobre toda la creación y en particular está allí orando e intercediendo por la iglesia de forma constante. Jesucristo también prometió enviar al Espíritu Santo después de su partida. Hoy, Él viene a vivir en cada creyente a través de ese Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da y me da poder para poder tener una vida obediente centrada en Cristo. Una vida de obediencia centrada en Cristo. Así que con esta cuarta lección finalizamos la primera sección de nuestro estudio de discipulado bajo el título Tu vida en Cristo. Ya tuvimos primero el primer estudio, tú le importas a Dios. El segundo, la persona de Jesucristo. El tercero, el trabajo de Cristo. Y el cuarto, que fue el de hoy, el Espíritu dentro de ti. Así que si no has visto alguno de los otros estudios de discipulado, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, Iber Bayamón TV, y los puedes conseguir ahí, están todos. Si necesitas el material, con gusto nos escribes por inbox, te lo vamos a hacer llegar para que puedas estarlo estudiando y te pongas al día, ya que la próxima semana vamos a dar comienzo a la segunda sección de este estudio de discipulado bajo el tema El cristiano lleno del Espíritu. Así que esta segunda sección viene dando continuidad a esto que estamos estudiando hoy. Antes de partir en esta noche, solamente quiero recordarte lo siguiente. Viernes Santo, el día de mañana, viernes 10 de abril, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde vamos a tener una programación conjunta con varias de nuestras iglesias bautistas. Nos hemos unido, unos 7 compañeros y compañeras pastores, y nos hemos distribuido las 7 expresiones de Jesús desde la cruz. Pero la vamos ahora a ver desde otro ángulo, desde el lockdown. Una de las palabras le ha tocado a este servidor, así que mañana estaré compartiendo con mis compañeros y compañeras ese mensaje, y nuestro ministro ejecutivo, el reverendo Edgardo Caraballo, tendrá bien tener la introducción y al final va a haber música, va a haber tiempos de alabanza. Así que te exhorto a que mañana te conectes, sea por YouTube o sea por Facebook Live, a las 4 de la tarde va a estar saliendo la programación. El próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, tendremos nuestra celebración del Domingo de Resurrección y estará en la prédica el pastor asociado de nuestra iglesia, Ramón O. Martínez Caballero, o como él se hace llamar, Ramón el Viejo, mi papá. Así que esperamos que esta semana, bajo el título de nuestra campaña, Transformado de Gloria en Gloria por Jesús, continúe siendo de bendición para tu vida. Permíteme orar antes de despedirnos. Señor Jesús, te agradecemos esta noche la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nuevamente nos permites llegar a diferentes hogares y compartir lo que por gracia hemos recibido. Te pido, Dios, que esta palabra que se ha expuesto hoy transforme vida. Que vayamos al descanso de la noche conscientes de que como hijos e hijas tuyos, en nuestro ser habita el Espíritu Santo. Y como dice Pablo en 2 Timoteo 1:7, no hay cabida para el miedo, porque hay un espíritu de poder, amor y dominio propio que habita en nosotros, gracias a esa infusión del Espíritu Santo. Que en esa confianza nos acostemos, que descansemos, que si no has venido por tu iglesia en esta noche, mañana nos podamos levantar con el sol de la mañana, con grandes expectativas y confiadamente siempre en ti. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.